tenemos la oportunidad de compartir la columna aquí, lo tengo al licenciado Darío Taboada. Darío, ¿cómo estás? Buen día, Andrea, un gusto. Ciencia política full, todo lo que hay para hablar, Bueno, ¿qué es lo que estuviste viendo en relación a esta Argentina, a esto que... A los primeros meses. Sí. Bueno, el gobierno, contrario a lo que muchos esperaban, está sobrellevando la gestión está bastante encaminado. Uno puede debatir los resultados, pero en cuanto al método político, a la forma de gobernar de lo que es la Libertad Avanza, que es el partido gobernante, sin dudas que ha sorprendido tanto a los propios como a los extraños, a la oposición. Es por eso también el silencio marcado en los primeros meses, silencio que también es bien visto desde la ciencia política, en torno a no querer marcarle la cancha en los primeros meses al gobierno, lo que suele pasar con las distintas gestiones, ¿no? Sí. El gobierno obviamente tuvo y tiene muchos altibajos. El tema del Pacto de Mayo fue algo que sacudió un poco todo el tablero político y la escena política. Vos bien lo habrás visto, el fracaso del Pacto de Mayo en mayo justamente, a causa de la ley Bases, con una demora como pocas veces se vio en la historia del Congreso en Argentina, en una demora de una ley y un debate tan profundo de una ley. Y bueno, finalmente el Pacto de Mayo que se consigue el anterior 9 de julio, ¿no? Uh-huh. En relación a eso, pero vos lo analizás en base a lo que es la ciencia política, ¿no? ¿Qué hay como un cambio de paradigma? No sé si un cambio de paradigma, porque la política está inventada hace mucho tiempo y generalmente, por más de que haya vaivenes entre una forma de hacer política y otra, ya está inventado, por así decirlo. Lo que vemos con este gobierno también es que tiene un accionar político, un método político un poco distinto a lo que fueron las experiencias argentinas en el último tiempo. Incluso muchos lo comparan con lo que fue Menem, pero también se separa un poco de lo que fueron los gobiernos de Menem, porque bueno, Menem tenía prácticamente a todo el establishment, el Congreso a favor, claro. el partido era peronista, el Partido Justicialista con él. Sí. Entonces, en lo que se puede ver de Milei son distintos puntos en ese método político, en los que él se hace fuerte y en los que él aprovecha para sobrellevar la gestión, por más de que algunos resultados económicos no sean buenos o sean criticados, y sobre todo por más de que en la economía podría ser el principal foco de atención y de crítica, y él con ese método que tiene logra desviarlos, muchas veces en donde la opinión pública piensa que está cometiendo un error, pero generalmente es para eso, ¿no? Para desenfocar. ¿Cómo lo podemos ver? Uh-huh. Milei generalmente tiene una capacidad de marcar agenda como pocos presidentes la han tenido. Un ejemplo clarísimo de esto es, en relación a lo que hablábamos recién del Pacto de Mayo, no sé si te acordás el conflicto, el problema que hubo con el presidente de España, Pedro Sánchez. Sí. Bueno, por el tema de la mujer. En su momento Milei atacando a Pedro Sánchez, criticando... Sí. Por un motivo se puede discutir en una discusión aparte válido, ¿no? El tema ese de la corrupción de la mujer. Uh-huh. Ese conflicto que en los medios argentinos se estuvo hablando una semana y media solamente sobre eso, fue en la misma época que se debería haber firmado el Pacto de Mayo, que no se firmó por el fracaso de la ley Bases en su momento, en las primeras discusiones, que el gobierno con esa idea de confrontar con la política, que ahí es en algo que tuvo que recalcular también y negociar con los gobernadores, como siempre ha sido y como siempre va a ser, porque al fin y al cabo así es el sistema político argentino en su federalismo. Se reparte el poder también, el poder no es del presidente solo. Exactamente. También los gobernadores cambiaron su la parecer, actitud, nosotros lo hemos visto acá en Córdoba. En esa negatividad a negociar con los gobernadores, ese fracaso inicial de la ley Bases, bueno, Milei en esa capacidad de marcar agenda, como fue con el conflicto español, que no tenía ninguna importancia para nosotros como país, uh-huh. Poco se habló de lo que fue el fracaso en su momento de la ley. Por otra parte, en esta forma de hacer política que tiene la Libertad Avanza, que le está dando resultados, sobre todo para sobrellevar la gestión, no tanto resultados. Acá siempre acordémonos que yo por ahí te analizo más del lado político y de la forma de hacer política, no tanto de los resultados de gestión o de los números que se puede ver
del gobierno. En ese sentido, Milei aboga por un vínculo muy emocional con su gente, con casi toda la población incluso, porque con los detractores también. Es un vínculo que no se enfoca tanto en los procesos cognitivos o en las ideologías partidarias, sino que va más a lo emocional. A su vez es un vínculo muy directo. Milei constantemente evita intermediarios, que es donde él no se siente cómodo. Al ser, como obviamente lo vemos desde que lo conocemos, una persona muy disruptiva, que no le gusta mucho lo preparado, lo ordenado, va siempre a un vínculo directo con la sociedad, en donde también se ve la caída de lo que nosotros llamamos en la ciencia política la teoría institucionalista. La teoría institucionalista es esa teoría en donde se le da mucha importancia a las instituciones para el funcionamiento del gobierno, no la importancia explícita que ya tienen las instituciones o el Estado para el funcionamiento del gobierno, sino esa importancia como intermediario o de las formalidades, que es algo que se le discute mucho al presidente. Y bueno, Milei al evitar eso es que tiene una relación mucho más cercana con la sociedad, que eso muchas veces lo beneficia, sobre todo para generar la opinión pública, ¿no? Para generar ese ámbito discursivo del gobierno con el que sobrelleva la gestión. Partiendo de que de la base misma, la crítica de esta conformación de la casta, sí. Que esta casta de que surge del accionar de estas instituciones, entonces se corre. Sí, Yo no quiero la casta, no quiero las instituciones, me vinculo directamente con la sociedad, con la gente que sufre lo que hace la casta. Exactamente. Ese es el aspecto discursivo del gobierno, claro. Que es a partir de eso que aprovecha y que se relaciona con lo anterior, de lo emocional, de la importancia de marcar agenda y de la facilidad que tiene el presidente para marcar agenda, que también se relaciona con esto porque él tiene esa facilidad de marcar agenda por la forma en la que lo hace. Por ese vínculo directo. A su vez, si nosotros analizamos los principales conflictos que tuvo el gobierno desde que inició la gestión hasta hoy, vemos que siempre busca confrontarse o enfrentarse con microsectores de la sociedad, con sectores pequeños. Tenemos el ejemplo de los piqueteros, en cuestiones de representatividad, ¿no? Los piqueteros pueden tener mucho poder y lo tienen, pero no representan tanta porción de la sociedad. Entonces se enfrenta con los piqueteros, se enfrenta con periodistas individuales, se enfrenta, como te decía recién, con presidentes de otros países, conflicto con presidente de Colombia, conflicto con Lula, conflicto con Pedro Sánchez de España. Entonces busca siempre esos microenfrentamientos que le hacen sobrellevar la gestión y en donde él claramente se siente muy cómodo, ¿no? en su forma de ser. ¿Es polémico? Sí. ¿Está mal? No. Son formas y son métodos. En Argentina obviamente no estamos tan acostumbrados a ese estilo. No, para nada, ¿viste? Para nada. Lo que no le salió bien fue el tema de este recorte que planteó, claro, pero que se está haciendo en las universidades públicas, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un claro ejemplo de desviarse de esa línea que tiene el gobierno en enfrentarse a microsectores, y se enfrentó a un sector que es muy grande y que sobre todo está muy bien visto en la gente, como es la universidad pública y gratuita en Argentina, algo que tiene mucha historia y que es una mecha muy corta, como se le dice, en cuanto a un enfrentamiento. Yo creo que el gobierno tuvo un problema de comunicación ahí también con el tema de las auditorías, algo que mucha gente sin duda está a favor, sí, en esa idea de transparentar las cuentas públicas, pero bueno, no lo pudo comunicar muy bien y terminó en lo que fue ese conflicto, que fue importante. Por eso se volvió para atrás. Exactamente, sí. Rápidamente se vuelve para atrás. Sí. ¿Por qué tanta pelea? Digamos, este tema es habitual, porque la veo Meloni, que más o menos tiene un estilo así también, viste, que le pega a Macron, sí, y bueno, a nivel mundial. A nivel mundial, yo digo, Meloni, la primer ministra italiana, sí, a el presidente de Francia. Entonces lo veo a Milei peleándose con un discurso duro contra Lula, el presidente de Brasil. Es como que eso sí es un marcar, digamos, sí, una senda ideológica a nivel mundial. Sí, y a su vez hay una característica que comparten esos países en donde actualmente tienen líderes muy, muy fuertes y de marcar mucho las ganchas, que son sociedades muy
muy emocionales. Tenemos la sociedad italiana, tenemos el pueblo de Brasil, bueno, toda Latinoamérica, Argentina. Ah, bien. Es eso. O sea que la eso gente le gusta lo eso emocional. Es un factor, y el otro factor que es un debate histórico en la ciencia política en torno a la centro-derecha o a la derecha en el espectro político, que es cómo se debe posicionar la derecha para poder gobernar, siendo que tuvo bastantes fracasos o relaciones con golpes militares o procesos autoritarios, en donde la derecha siempre trató de ser una derecha liberal, tecnocrática, de las personas muy formadas y no tanto del campo más popular, que es lo que ahora se ve con Meloni, que se ve con Milei. Incluso en los actos de Milei vos podés ver, no es el gobierno de los CIOs, como se le decía a otros gobiernos. No, claro. No, es verdad. En ese ámbito discursivo también que hablábamos recién, va hacia eso. Muchas veces se le dice populismo de derecha, eso se puede debatir porque tiene otros aspectos del populismo. Pero lo que es Trump en Estados Unidos, lo que fue y lo que puede llegar a ser Trump en Estados Unidos, ¿no? Es la derecha emocional. Es la derecha más directa. Más directa, más del pueblo, digamos. Sí, lo que fue Menem en su momento, que Menem tenía, viste, Bolsonaro. Bien. Comparten esos rasgos y la derecha ve también que a causa sobre todo del funcionamiento del Estado, que esto ya se repitió muchas veces, pero es una verdad que con el tiempo se va haciendo más verdad, por así decirlo, que el Estado, muchas veces las demandas son mucho mayores y el Estado tiene menos respuesta frente a la cantidad de demandas con la modernidad y las nuevas demandas de la sociedad con la tecnología que avanza. Entonces hay un malestar en la sociedad, en casi todo el mundo, en donde ahí es donde los políticos el individuo buscan con el actuar. Estado, Exactamente. Decimos. Sí. Los políticos de estas características buscan actuar y es donde tienen más campo disponible para actuar. Si vos te fijás, los países donde gobierna la centro-derecha más liberal son esos países más avanzados o desarrollados, en donde el Estado ya tiene todo muy ordenado y las actividades del Estado están muy simplificadas y muy automatizadas, por así decirlo. Bueno, esos países, mirá, yo por ejemplo dice que hay lugares en donde los ministros van en bicicleta, a hacer o sea, es como un trabajo. Están un periodo y después se vuelven y hacen su... Ahí la política imagínate acá. Encaja más en lo que es un Estado muy burocrático. Acá vivimos la política en el día a día, en el aspecto partidario, en el aspecto de todo el mundo opina de las peleas que tiene el presidente con otro. No, allá, es más, mucha gente no sabe ni quién es el presidente. Es toda una cuestión de administrar los recursos. Los recursos de todos. Sí. Bien. Sí. Qué interesante eso, ¿no? Qué lindo. Sí, son análisis mucho más profundos de lo que hace un gobierno específicamente, de las medidas que toma. Eso se deja de un lado, es más del análisis del funcionamiento, de cómo toma las medidas y no de analizar las medidas, por así decirlo. Contrario a lo que es en Argentina, que a causa de las demandas y por ahí del Estado fallido que en muchos aspectos tenemos, el gobierno se lo analiza desde otra parte. Sí, pero luego de todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos, esta omnipresencia del Estado en todos los ámbitos, que yo realmente ni pensé nunca, viste que hay mucho desconocimiento, no sabemos poco y nada, pero con estos fondos fiduciarios, estaba en todos lados. Sí, o sea, la plata del Estado estaba en todos lados. O sea, vos tenías medios de comunicación que dependían de la plata del Estado, emprendimientos agropecuarios, emprendimientos fabriles, tenías, las escuelas, la parte educativa, que solo depende del Estado, decir, ¡epa! Y este Estado que no tiene más plata. Exactamente, por eso te digo que son estados, el nuestro, los estados latinoamericanos más que nada, que a lo largo del tiempo ocupó roles que no le corresponden. Claro, sí. Y que ir desatando esos nudos donde está el Estado presente, en donde generalmente no debería estar, en ese ambiente donde las demandas son cada vez mayores y la capacidad de respuesta de los Estados está cada vez más estancado en su posibilidad de accionar, digamos. Claro. No tiene con qué responder, entonces por eso genera platita, pero y ahí viene toda la debacle. Y en el caso argentino también tenemos, como vos recién nombrabas, la situación de los estados provinciales, con el rol de los gobernadores que siempre están atados a la gestión, digamos, y que eso también era una incógnita al inicio de este gobierno, cómo iba a ser
el rol con los gobernadores, que a la larga viene siendo bastante correcta, bastante aceptable. Tenemos el ejemplo del Pacto de Mayo que hablábamos recién, y con la firma de 18 gobernadores, posiblemente uno más, el de Santa Cruz, que no pudo estar, Claudio Vidal, Sí. por la situación en Santa Cruz. Que bueno, es un pacto a priori simbólico, que con los años se va a ver, es imposible descifrarlo ahora, con los años se va a ver qué tanto efecto tiene en el funcionamiento de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional. No sé si vos te acordás, en 2017 se había firmado un pacto fiscal también, que era una gran novedad del gobierno de Cambiemos con la mayoría de los gobernadores, incluso peronistas. No estaba el de Formosa y un par más como ahora, los que siempre no firman nada, que son pequeños feudos, digamos. Bueno, eso terminó en la nada. A los 6 meses estábamos en medio de una crisis, de una corrida cambiaria, que los compromisos que se tomaron en ese pacto fiscal no se respetaron para nada. Hoy ese pacto por ahí era de medidas más puntuales. Hoy el Pacto de Mayo vemos que tiene grandes lineamientos generales en sus 10 puntos. Y bueno, también demuestra lo que fue la negociación de ese pacto, cómo se relaciona el gobierno nacional con los provinciales en esa idea de negociar sí o sí, que no les queda otra de un lado y del otro, porque bueno, ese es el sistema que tenemos, el sistema federal argentino, ¿no? Puede tener algunas fallas, como por ejemplo lo que se habla de coparticipación, algunos debates, que también se estuvo hablando acá en nuestra ciudad en estos días, con los resultados del censo y lo que le corresponde a la ciudad. Pero bueno, son fallas que provienen del diseño mismo de la ley de coparticipación, que es muy difícil de cambiar, que bueno, eso es para un debate más extenso, pero se necesita la aprobación de todas las legislaturas provinciales, del Congreso de la Nación con cierto número. Es algo prácticamente en la Argentina tan polarizada de hoy bastante complicado. Entonces, con lo que hay, que es el diseño actual, yo creo que el gobierno comprendió que tenía que negociar y que ceder en algunas cosas a cambio de los votos que necesitaba sí o sí, y las provincias ceder esos votos a cambio de beneficios que necesita, más que nada en el contexto actual. Para que puedan gobernar. Exactamente. Para sí. que no les explote el problema, básicamente. Los votos acá tienen que controlar un poco, en una situación difícil como la que vivimos, económicamente hablando. Yo creo que no tienen espalda ninguno, ni la nación ni la provincia, para tanto conflicto. Los votos que aseguran las provincias con sus legisladores, como los recursos que asegura la nación a cambio de esos votos, desemboca todo en el hecho de la gobernabilidad y de sobrellevar la gestión en el actual contexto, ¿no? Bueno, aparecen nuevas, esto es todo tan cambiante, pero en sí lo que yo veo que se están todo preparando, porque este acuerdo es ahora, con lo que se tiene ahora, con una Cámara Legislativa a nivel nacional, tanto de diputados como de senadores, que como tiene renovación parcial, viene con predominancia kirchnerista, por ejemplo, porque, bueno, viene del otro periodo. Entonces están todos mirando las legislativas. Y sin duda. Porque Y ahí aparece la posibilidad de que se pueda implementar, digamos, el verdadero proyecto de La Libertad Avanza. Sí, sin duda, y estamos ya a un año de la elección legislativa, por lo tanto no debería extrañar que las campañas ya arranquen en poquito tiempo, con lo largo que son las campañas en Argentina. Y bueno, ahí es una buena opción para ver, capaz de acá un año lo hablamos de vuelta y vemos si esta lógica de gobierno sigue estando o si cambia con lo volátil que es la política, porque no sería raro imaginarse un gobierno de La Libertad Avanza mucho más confrontativo en el sentido de no consultar con el resto de los sectores si es que tiene una mayoría más importante en las cámaras, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar. En lo pronto se están armando los acuerdos y los desacuerdos también, ¿no? En relación a esto. Bueno, y ahí nos metemos en la oposición. En el aspecto electoral ya empieza a jugar lo que va a ser el armado de las distintas oposiciones, porque no hay oposición. No nos olvidemos que el actual partido gobernante es como una tercera pata del sistema que nos veníamos acostumbrados nosotros, ¿no? Hoy en día ese sistema cambió, lo que es Juntos por el Cambio ya dejó de existir prácticamente.
salvo en algunas provincias en donde conservan el sello para una facilidad electoral, digamos. Yo creo que la oposición en sus diferentes partidos, en sus diferentes ramas, tienen un problema en general hoy, que lo comparten todos los partidos de la oposición, que es la falta de liderazgo. Ah, bien. Si vos pensás en el PRO, por ejemplo, no tiene un líder claro. Hoy el presidente del PRO es nuevamente Mauricio Macri, pero con la pelea con Bullrich en estas últimas semanas, no tiene un líder claro que vos... No es que todo el mundo lo siga a Macri, por ejemplo. Exactamente. Ni todos lo siguen, la siguen a Bullrich. Claro. Están ahí. Sí, hay mucho debate interno y no tiene un líder posicionado, a eso voy. Pensás en la UCR, en el radicalismo, y no tiene un líder claro. Si yo te digo quién es el líder de la UCR, no creo que vos me puedas decir con seguridad alguien lo tenés. Es más, en la UCR, fiel a su historia, tiene varios bandos. Actualmente lo tenés a Lustó, mucho más confrontativo con el gobierno. Parece como la UCR parece como si fuera internamente como distintos partidos. Es que históricamente... No sabés para qué, cómo se va a posicionar. ¿Vos viste? Vos decís, ¿qué va a ser el radicalismo? Yo creo que el radicalismo ha perdido desde hace mucho tiempo una hoja de ruta y el sentido de los valores que puede llegar a tener un partido. Hoy internamente tenés a Lustó muy confrontado con el gobierno y cercano a sectores del peronismo, del kirchnerismo. El kirchnerismo, imagínate. Por otro lado tenés un sector que puede representar de Loredo o Cornejo, el actual gobernador de Mendoza, un sector mucho más cercano a la Libertad Avanza. Y al medio tenés gobernadores con mucha responsabilidad en la administración, como es Puyaro de Santa Fe, que busca acordar con el gobierno, pero manteniendo siempre las diferencias, siendo Puyaro uno de las figuras que pueden ser muy importantes de acá al futuro en el ámbito electoral. En el PJ, siguiendo con esta numeración de partidos y liderazgos, si yo te pregunto quién es el líder del PJ hoy, del Partido Justicialista, no lo hay. Hay figuras muy mediáticas, aisladas, como es Moreno, que volvió a tomar relevancia, pero muy criticado internamente incluso. En el kirchnerismo, si yo te pregunto, tampoco hay un liderazgo. Si el más cercano y lo más obvio es Cristina Kirchner, pero sin tanto poder de agenda o de relevancia como lo tenía antes. Sus apariciones, viste que ella siempre tiene apariciones cada tiempo, cada vez tienen menos repercusión en la discusión pública, ¿no? Me parece que Kicillof está bastante... Bueno, Kicillof es la persona que está entre medio del PJ y el kirchnerismo más duro, como que puede ser un líder que reúna a todos. Sin embargo, Kicillof tiene un gran problema. Por ahora, cuando se acercan las elecciones, eso generalmente cambia, que es el problema de la gestión, la responsabilidad administrativa. Él está, más en este contexto, muy comprometido en esa gestión. Por eso, no sé si viste que no tiene un perfil muy alto, no busca confrontar tanto. Y no tiene tantos problemas de gestión, vos fijate. No, justamente a eso voy. Está muy en su responsabilidad actual, pero sin duda que es la cara visible, siendo el gobernador de la provincia más importante de Argentina en cuanto a habitantes y economía, y de cara a las próximas elecciones. Uno va viendo como que, mira, yo dentro de todo lo que estoy analizando de Kicillof, más allá de que, viste que mediáticamente, viste cómo está esto, lo tenés que ver en C5N porque no lo ves en los otros medios, viste que no lo ponen. Como que está ahí, bueno, y viene andando sin tanto problema. No produce tanta relevancia, tanta confrontación, tantos problemas internos no los tiene. Como un acuerdito, me parece, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, incluso hace poco, se votó una ley que no recuerdo de qué era, pero en la que tuvo acuerdo junto con algunos sectores de la Libertad Avanza, lo que produjo una pelea interna dentro de la Libertad Avanza. Pero ellos se pelean, pero yo los veo como que, bueno... Sí, claramente en la gestión... Conviven, ¿viste? Sí. Y en este caso de los liderazgos, también lo que hablábamos recién, para analizar todos los partidos y los dirigentes más importantes, por qué decimos, se dice desde la ciencia política y también se lo puede palpar en la realidad cotidiana,
de que no hay liderazgos fuertes es por lo que significa en sí liderazgo. O sea, liderazgo no es que sos el presidente del partido, vas a ser el líder. Liderazgo lo que implica que es poder marcar agenda, poder conducir, poder influir, ser mediático. Y ser el referente, digamos. Ser referente tener capacidad del espacio. De movilizar. Sí. Son todas cualidades que si hoy en día vos te pones a pensar a alguien que las tiene en Argentina, y es Milei, el presidente, con la ventaja de ser presidente, obviamente, pero es uno de los pocos dirigentes que conserva esa capacidad de movilización, de influencia, de marcar agenda, y bueno, y de presencia sobre todo en todos los aspectos de la opinión pública y del ejercicio del poder en sí. Totalmente, y de determinación en la conducción. Totalmente, porque ha sacado a ministros. Sí. Hay que sacar a ministros. Sí, los ha sacado de la forma en que Milei solamente lo saca. Sí, o no, sí. Te vas y te vas. Hasta hay gente que de ministros, directores se han ido denunciados. Semana pasada, por ejemplo, el secretario de bioeconomía, era bioagroindustria, no era secretario de agroindustria, sino de un día para el otro, volvemos a agricultura. Sin comunicado oficial mediante casi, Fernando Vilela salió y bueno, de nuevo es la Secretaría de Agricultura, ¿no? De Agroindustria. Bueno. Son formas raras que muchos no la entienden. Tampoco se busca polemizar mucho sobre eso. Fíjate que si buscamos cuál es el motivo de la salida, mucho no se dice. Pero bueno, eso también le funciona para que muchas veces pase desapercibido. Ponete a imaginar en cualquier otro gobierno lo que es la salida de ministros. Acá en este gobierno, en los primeros 6 meses, se fue el jefe de gabinete. Sí, imagínate. ¿Y? Pasó como pasó, sin mucha repercusión y con la incorporación como jefe de gabinete en general de Guillermo Franco, que era el ministro del Interior, con éxitos rotundos en los primeros días de su gestión, como lo fue la Ley Bases y el Pacto de Mayo, ¿no? Cosas que son muy cambiantes y volátiles, como siempre decimos en la política, que a lo mejor la semana que viene ya es otra realidad, ¿no? Pero bueno, lo que podemos analizar hoy en día es esa forma del ejercicio de la administración pública que muchas veces sorprende y es muy disruptivo. Bueno, y en el marco de la oposición lo teníamos a Yarlora, que en un momento, bueno, tenía como un protagonismo más de oposición, pero no, ahora no. Ahora, de nuevo acá en Córdoba. Yarlora tuvo una pelea inicial con el gobierno, sí. Lo que es interesante en el marco de estos gobernadores provinciales y más adentrándonos en Yarlora es la constante relación y actividad que tienen con los gobernadores de la región centro, sector centro como se autodenominan ellos. Fíjate que hubo muchos actos en conjunto entre Frigerio del PRO en Entre Ríos, Puyaro de la UCR en Santa Fe y Yarlora, peronista de Córdoba. 3 partidos diferentes, 3 provincias diferentes, con realidades diferentes, pero que constantemente han actuado en conjunto. Eso hizo mucho ruido, al principio no hizo mucho ruido justamente, pero después, como se fue intensificando y se fueron repitiendo las ocasiones, en la Agroactiva, por ejemplo, en una muestra agropecuaria en Santa Fe, estuvieron los 3 presentes juntos, con un discurso muy fuerte. Uh-huh. Y eso en la ciencia política y en la política partidaria argentina del último tiempo hizo un poco de ruido tratando de descifrar ciertos acuerdos electorales también, ¿no? Ah, bien. Como un grupo que se puede armar, decís. Sí, recordemos que hoy Juntos por el Cambio no existe, entonces si podemos pensar en partidos para elecciones nacionales, tenemos muchos partidos subdivididos, seguramente con porcentajes de votos parecidos entre el PRO separado, la UCR separada, Hacemos por Córdoba, que en este caso siempre se presenta, tiene sus diputados nacionales separados. También tenemos el sector de Milei, sector kirchnerista, que hay que ver si va junto con el peronismo. El peronismo presenta esa pata disidente como se lo suele hacer en los últimos años. Es un escenario muy atomizado entre muchas partes, que obviamente al que más le conviene es al gobierno. Y se refleja dentro de todo en las últimas encuestas, que son muy prematuras, pero se refleja en una ventaja y en los números. Esto estabas hablando de las legislativas vos. Sí, en general. Sí. En general
de los números a nivel nacional de los Claro. partidos. No es que se diferencia mucho, porque en las legislativas hay que acordarse que es diferente por cada provincia, en lo que se elige, lo que no se elige, pero en general a nivel partidos nacional es donde se presenta este escenario. Bueno, ¿algo que ha sorprendido? No, más allá de lo que Sí, estuvimos hablando sí. de la forma. de la marcha de la Sí. gestión, en el aspecto económico a mí no me gusta hablar mucho de temas que por ahí no tengo las herramientas para opinar, pero lo que sí se puede ver en economía es que el gobierno no se queda quieto en cuanto a medidas, constantemente produce reformas. Bueno, el ministro Caputo, si uno lo sigue en las redes, constantemente está oficializando o anunciando reformas, anuncios. Buenos o no, no lo sé, los resultados siempre se ven con el tiempo. En el aspecto de la inflación yo creo que está visto que hay resultados. Y bueno, el principal debate de cara a este año, que es un límite por ahí en la gestión, tiene que ver con el tema de la recesión. La recesión que se prolongó, se está siendo prolongada y fuerte, recesión que conlleva desocupación, recesión que para mí tiene margen de extenderse hasta lo que es el verano. Siempre en las vacaciones, en verano, es como el punto en donde se analiza mucho el consumo, la actividad. Yo creo que el gobierno tiene un margen ahí de error hasta el verano, las vacaciones. Si en esa época, diciembre, enero, diciembre, siempre con lo que conlleva diciembre, en temas económicos y relación con la política y los problemas que hemos tenido en muchos diciembres, si la recesión se prolonga mucho hasta esa época, yo creo que ahí es donde al gobierno se le va a complicar mucho. Es muy fino el límite a su vez entre tratar de tomar medidas para activar un poco la economía sin que esas medidas te desordenen todo lo que lograste ordenar hasta ahora en tema inflacionario y en tema de déficit fiscal. Pero bueno, es un límite muy, muy fino que en el gobierno deben tener sus especialistas, obviamente, que analizan eso, ¿no? Son cuestiones más puramente económicas que decisiones políticas. Desde el punto de vista de la ciencia política, viste que, bueno, sí, acá en la Argentina yo lo veo así, ¿no? Es como que más o menos tomo 50 y 50, ¿viste? Sí. El posicionamiento. Sí. Y este presidente ahora totalmente encolumnado con la derecha, con bueno, se está esperando que gane Donald Trump, imagínate, con todo esto. Y bueno, y hay otro espacio grande de gente de aquí de Argentina totalmente contrario a todo eso. Sí, es como te decía antes de lo disruptivo y del carácter de Milei, de un vínculo muy sentimental, muy emocional y no tanto ideológico. Hoy en día a nivel mundial, incluso no solo en Argentina, el análisis izquierda-derecha ya quedó bastante obsoleto en estas nuevas formas de hacer política, en estas nuevas ideologías, por así decirlo, de antisistema o anti-establishment. Entonces Milei justamente vino a romper un poco eso. Milei tiene el apoyo, ganó en las elecciones y tiene el apoyo aún en base a las encuestas en sectores muy populares, sí, así como en sectores muy desarrollados, muy avanzados en Argentina, y eso se ve también en todo el mundo. Hoy en día en Estados Unidos, vos lo nombraste a Trump. Trump es visto en Estados Unidos como el candidato de los trabajadores, de la gente, y Biden es visto, y el Partido Demócrata en general, es visto como el candidato de los medios, del establishment, de todo el sector tecnológico de California. Pero Elon Musk le dijo que le iba a poner 450 Elon millones de Musk dólares por 4 meses a Trump. Un personaje también muy Él disruptivo. Es también disruptivo. Sí. Él también se mueve, sí. O sea, bien. Pero bueno, por eso se ve ese cambio, mira. que también cambia en la forma de analizar que tenemos. Cuando antes los demócratas eran como que estaban más con la gente, exactamente, ¿viste? Sí. Exactamente, sí. Sí. Que te manía hablar lo de Biden, ¿no? Sí, Biden. No lo entendemos. Yo no lo puedo entender. Biden, yo creo que desde las ¿Cómo elecciones... lo sostienen? No sé cómo lo sostienen. Desde las elecciones que ganó ya tenía episodios muy, muy polémicos, sobre todo para gobernar el país,
que gobierna, que es Estados Unidos, sin desprestigiar Sí. a los demás países, pero todos sabemos el nivel de poderíos Sí, que sí, tienen sí. algunos países y otros no. Yo creo que lo sostienen por lo que mide Biden, por el solo hecho de ser presidente, el presidente de Estados Unidos. Ese es un motivo. Otro motivo es por el tema de tiempos, con lo que conlleva cambiar de candidato a esta altura de la campaña. A su vez no solo implican los tiempos, sino que implican los recursos. En Estados Unidos tienen ese sistema de donaciones a las campañas, que se habla de que si cambian de candidato no se sabe si van a poder transferir esos recursos. Algunos recursos se podrían transferir a la campaña del nuevo candidato, otros no. El Partido Demócrata está en un problema grande que se lo generaron ellos mismos al sostener a Biden, proponer a Biden como candidato desde un principio. Ya en la gestión Biden tuvo episodios muy, muy polémicos y muy raros en su accionar, digamos, que aparte enfrente tiene un personaje como Donald Trump, que donde se siente más cómodo es en la confrontación, en el debate, y bueno, tener que confrontar con un hombre con esas características, en esas condiciones, obviamente se le hace muy fácil a Donald Trump. Claro. Sin embargo, bueno, en Estados Unidos todavía sobrevive, a contrario de lo que pasa en Argentina, un voto muy partidario, muy del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Por lo tanto, Biden, según las encuestas, sostiene Dice que sí. un muy buen caudal Dice de votos. Que sostiene. Sí. Sí. Hay que recordar que en Estados Unidos se vota, es diferente, no es por cantidad de votos, sino que son por los votos que tiene cada estado, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empieza a influir las campañas que hacen cada candidato en los estados claves donde está pareja la encuesta, y estados sobre todo que tienen muchos votos y pueden hacerle diferencia en el conteo final. Porque ellos votan electores. Exactamente. Van Cada votando estado electores. tiene ciertos electores, sí. El que suma más, el que pasa a un cierto límite de electores se convierte en presidente. Y el atentado contra Trump. Sí, sin ir más lejos, hablando de eso de electores, en las elecciones en las que gana Donald Trump contra Hillary Clinton, Hillary sacó más votos que Trump, efectivamente, pero Trump ganó en estados que tenían más electores, por lo tanto fue el presidente. Por eso le gana. ¿No? O sea, exactamente. En 100 votos gana Hillary Clinton. Hillary sacó más votos, pero Trump tuvo más electores por la diferencia en los estados donde ganó, ¿no? Bien. Y el atentado sí, lo relacionan mucho, lo comparan mucho con lo que había sufrido Bolsonaro en Brasil. También. Antes de que él se convierta en presidente. Claramente es algo que le viene bien a Trump. Primero que se salvó, ¿no? Porque había que salvarse, te digo. Y después por la obligación de imponerle una lógica y una retórica de no confrontación a tu rival, que es justamente lo que quiso hacer el Partido Demócrata, que todos sus dirigentes salieron a apoyar a Trump o a ofrecerle su Dijeron que hay que bajar el nivel de agresión, obviamente, de violencia verbal. Sí. Condiciones que se le aplican al Partido Demócrata, no porque el Partido Demócrata tenga la culpa del atentado, sino porque es el contendiente, digamos, a los que se enfrentan. Y son condiciones que no se le aplican a Trump por ser la víctima, obviamente. Entonces, como que Trump tiene un campo más de accionar en estos últimos meses de campaña. No creo que se prolongue tanto el hecho del atentado. En Estados Unidos muy cambiante, sobre todo por eso que te digo de la forma que tienen de elegir, que las campañas se centran mucho en la realidad de cada estado. Entonces yo creo que bueno, ya con el tiempo no va a ser tan influyente, pero hoy en día obviamente que es algo que lo favorece a Trump. Bien. Todo esto se está viviendo y todo esto afecta también aquí a la Argentina, ¿eh? Por eso lo sí, tratamos. a nivel mundial, sin duda. No, pero en este alineamiento de Milei, porque dice que si gana Trump, pueden venir más dólares. Así decían, bueno, gana Trump, habla con el fondo y vienen los dólares que necesita Milei. Dice, bueno, veremos. Puede ser. Estados Unidos siempre no hay que confiarse mucho porque siempre defiende lo suyo, como cualquier país debería hacer, ¿no? No es algo malo. Pero sí, sin duda hay un lineamiento muy específico y muy puntual del gobierno con la candidatura de Trump. Para terminar, bueno, yo supongo que en todos estos cambios que vos fuiste lo disruptivo de la política actual, y lo estamos viendo a nivel provincia, yo lo veo, sí. Hay una noticia
que la estaba buscando para publicarla, bueno, de algunos pases que se están viendo del radicalismo, por ejemplo, Sí. en Morteros vi, a La Libertad Avanza. Ajá. O sea que ya empiezan a ver, Sí. viste, como hubo pases Hacemos del por PRO Córdoba a Hacemos, y de radicalismo. del radicalismo a Hacemos. Bueno, es como que... Sí, son movimientos que se van sí. haciendo también Sí. pensando en lo que... Es la característica elecciones. individualista del político, digamos. ¿Eh? Depende mucho del caso, pero sí, otras veces lo que influye es lo que el político ve en la estructura partidaria de los pueblos. Eh, por ahí le conviene un partido o el otro, y en el pueblo viste que por la gestión misma no hay tantas diferencias ideológicas entre el que vota radicalismo, el que vota peronismo, eso era muy de antes. Ahora va más por el hecho del candidato, de la cercanía del candidato, en esa política más individualista, más personalizada que hay. Entonces, bueno, sí, la Libertad Avanza, eso también va en conjunto a una nacionalización de la Libertad Avanza que se estuvo hablando en estas últimas semanas en el tema de las afiliaciones, y de lograr conformar el partido en todo el país, cosa que no lo tienen todavía. Hay provincias en donde la Libertad Avanza no existe. En las provincias en donde la Libertad Avanza en su momento no presentó candidatos. Uno de los debates más importantes cuando se trató la ley Bases fue que se recordó que en Santa Cruz, por ejemplo, la Libertad Avanza no presentó candidatos a senadores en su momento. Si hubiera presentado, así sean personas que obviamente capaz no son del vínculo de Milei, no sé si confiará tanto, pero tienen un cierto vínculo partidario que cumplir, en su momento hubiera sacado 1 o 2 senadores. No recuerdo si Santa Cruz ganó Milei o no en las elecciones en que se elegían los diputados y los senadores, pero bueno, seguramente ese segundo sí salió, entonces tenía 1 o 2 senadores, cosas que después influyen en decisiones muy importantes, como fue el debate de la ley base, que estuvimos 5 meses tratando una ley que, por más amplia que sea, son debates que se tienen que dar en el Congreso, que en todo el mundo funciona así. Acá siempre se amplía la sociedad y todo el mundo habla de todo el mundo debate sobre todo, y bueno, ahí es donde influye también ese armado más local de cada partido. Y sobre todo en la provincia de Córdoba, que como vos bien dijiste, venimos viéndolo en los últimos tiempos, desde las últimas elecciones, mucho cambio, sí, sobre todo en esa idea del gobierno provincial más que nada, de armar ese gran cordobesismo, ese partido cordobés, como dice el gobernador, en donde tienen una idea muy pragmática, algo que no está para nada mal desde el punto de vista de la ciencia política y desde el punto de vista de poder gobernar, en donde inclusiones que no van a tener problemas siempre y cuando mantengan ese pragmatismo y no se salgan con decisiones muy dogmáticas que generen malestar puertas adentro de esos dirigentes que claramente no provienen del peronismo, pero que están ahí porque seguramente creen en la gestión, por los cargos, pero mientras siga ese pragmatismo en poder tener un buen diálogo con Milei, poder plantársele cuando se le tiene que plantar, esa inclusión de muchos dirigentes que no provienen del peronismo va a seguir siéndole útil al gobierno provincial, sin duda. Bueno, todo esto se está viendo. No hay forma de aburrirse. No, nunca. ¿O no? Nunca, con todo nunca. lo que te fueron enseñando en la carrera, se ve todo. Sí, se ve todo, y como te decía recién, son en Argentina más que en otros países por esa costumbre de que todo se teoriza, todo se debate y no siempre queda en lo oficial, en lo institucional, en el debate del Congreso o puertas adentro de la burocracia del gobierno, sino que todo es muy, muy mediático sobre todo. Mediático y con la presencia, mira, vos sos licenciado en Ciencia Política y nos maneja bastante también toda esta agenda un licenciado en Ciencias Políticas. Santiago Caputo. Santiago Caputo, sí. Que, sí, bueno, un personaje que tampoco se conoce mucho. No conocemos mucho, pero está en todos lados. Sí, tiene una importancia por lo que se sabe muy, muy fuerte dentro del gobierno. Muy bien, sí. Claro. Viste que es lo que se ve y lo que pasa. Sí, lo que se ve y lo que no se ve, que generalmente es lo que pasa, sí. Bueno, muy bien. Bueno, Darío, muchas gracias. Gracias a muy vos. amable.